Bueno, estamos en nuestra nueva serie de este año que se titula ¿Por qué no soy? Si no estuvieron la clase anterior, no se preocupen, está en línea, la pueden ver ahí. Y hoy tienen tienen la lección por escrito. Esa lección que tienen ustedes en sus manos, si no la tienen, hay está el fajo de hojas aquí afuera. Y pueden tomar uno o dos, pueden llevarlo a algún amigo, a quien quieran. Si tienen un amigo ateo, se lo pueden dar. Ese es el capítulo completo del ateísmo y va a cubre lo que vimos la clase anterior, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver la clase siguiente. ¿Sí? Y vamos a dejar tiempo para preguntas también. Pero hoy vamos a ver la continuación de ¿por qué no soy ateo? Y vamos a entrar entonces en este mundo de lo que es el ateísmo. Vamos a explicar parte de la cosmovisión del ateísmo. Y les decía la vez pasada que yo no voy a mentir en esta clase. Yo soy cristiano y yo ya hice mi decisión de qué es lo que quiero creer, qué es lo que voy a creer. Pero para creer en el cristianismo llegué por una serie de pasos. No fue nomás así de que vamos a la heladería de cosmovisiones y de religiones y voy a escoger la que más me guste. A ti te gusta chocolate, a mí me gusta fresa. ¿Te funciona a ti? Pues qué padre. Así no es como uno escoge una cosmovisión, como uno escoge en lo que va a creer. Y les platicaba que tengo dos pies en el mundo. Tengo un pie en el mundo de los negocios, pero más específicamente de la ingeniería de software, es a lo que me dedico. Pero por el otro lado, soy creyente, soy cristiano. Entonces, ¿cómo es que uno reconcilia ambas cosas? Algunos piensan que uno debe tener la razón o la mente de un lado y la religión del otro, y nunca deben ver la luz del día al mismo tiempo, porque son como el aceite y el agua. Bueno, yo no creo eso, ni Mark tampoco, el autor del estudio, cree en eso tampoco. Creemos los dos, y yo como ingeniero y él como abogado, creo que tenemos buenas razones para ser cristianos, pero hoy no estamos analizando el cristianismo, eso lo vamos a ver ya al final de la serie. Hoy estamos viendo el ateísmo. Y la vez pasada hablábamos de la carga de la prueba. ¿Quién se acuerda lo que es la carga de la prueba? Esto lo van a ver en cualquier juicio. ¿Quién ha sido jurado aquí en algún juicio? ¿No les ha tocado? Wow. Bueno, si llegan a estar en un juicio y les toca ser ustedes jurado, es decir, el grupo de personas que van a decidir el caso, porque muchos de los casos aquí en Estados Unidos no se deciden por el juez nada más, ¿sí? ¿Te tocó? Bueno, no es que el juez decida, bueno, esto es lo que decidí y ya, no, el jurado es un grupo de personas que tienen que decidir cuál va a ser el veredicto final. El juez simplemente es un facilitador de ese proceso. Y cuando alguien va a presentar el caso, supongamos que yo les digo, tengo unas llaves en mi bolsillo derecho. Si yo digo que tengo las llaves tengo unas llaves en el bolsillo derecho y les digo, ok, ustedes me dicen, a ver, demuéstralo. Yo les digo, no, a ver, tú demuestra que yo no las tengo. ¿A qué suena eso? Suena como que me estoy tratando de quitar la carga de la prueba, porque si yo dije que yo tengo las llaves, a mí me toca demostrar que yo tengo las llaves, no a ustedes demostrar que yo no las tengo. Bueno, sucede, y sí, por cierto, tengo unas llaves. Para los que tenían duda y que no van a poder dormir en la noche por eso. Pero aquí la cuestión que veíamos la clase anterior es la carga de la prueba es esto. En un juicio, en cualquier juicio, quien hace una afirmación
es quien tiene la carga de la prueba de demostrar esa afirmación. Entonces, si yo digo, hay un elefante rosa en mi cuarto, en mi casa, y ustedes me dicen, y yo les digo, pues demuestren que no. No, es mi carga de la prueba demostrar que hay un elefante rosa en mi cuarto. Si entienden cómo funciona esto, van a entender perfectamente bien lo que pasa con el ateísmo. Porque lo que pasa mucho con el ateísmo es que ellos deben cargar la carga, deben llevar la carga de la prueba de su ateísmo. Es decir, si yo digo, no creo en Dios, ¿sí? Normalmente eso es una evasiva, ¿sí? Fíjense la diferencia entre estas dos cosas. Uno es, Dios no existe. Y dos, no creo en Dios. Cuando alguien me dice, bueno, es que el ateísmo no es que digamos Dios no existe, simplemente es que no tengo creencia, ¿sí?, en Dios o en dioses. Bueno, pues por esa definición hasta mi perro es ateo, un bebé recién nacido es ateo. Es absurdo. Lo que yo quiero discutir con una persona que no cree en Dios es ¿por qué no crees en Dios? Si no crees en Dios es posiblemente porque crees que no existe. Si crees que no existe, entonces ¿cuál es tu evidencia de que crees que no existe? ¿Sí me entiende? Es muy, muy importante. Ahora, ellos han tratado en los últimos 50 años o posiblemente un poco más de redefinir lo que es el ateísmo. Es decir, dicen, no, es que el ateísmo simplemente es la no creencia en Dios. Ok, interesante. Porque eso es simplemente un estado de su mente, de su cabeza. A mí qué me importa el estado psicológico de la persona, vaya con un psiquiatra o un psicólogo. Pero si vamos a decir, fíjense, cuando uno pone aquí esta oración, Dios existe, uno tiene tres opciones. ¿Sí? Y esto lo ponemos como pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres opciones aquí? ¿Cuáles son las tres posibles respuestas? Ustedes díganme. No más uno, ¿eh? Tal vez. Sí, ¿no? Sí, no, y quién sabe. Sí, no, y no sé. ¿Cómo se llama esta persona? Creyente o teísta, ¿no? ¿Cómo se llama el de acá? Ateo. ¿Y cómo se llama el de aquí? Agnóstico. ¿Los ateos son los incrédulos? Sí, es alguien que no cree en Dios. Ahora, veíamos la vez pasada, ahí está, ateo y agnóstico. Ateo es no hay dioses, agnóstico es no sé si hay dioses, y vamos a ver hoy continuación del ateísmo. Ahora, para que no se me vaya a acusar de no representar bien el ateísmo para los amigos ateos que a lo mejor puedan estar aquí o que me puedan estar viendo, sí, los hay. Saqué definiciones de 4 diccionarios de lo que es ateísmo. El primero es el diccionario madre que tenemos, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y la definición que ellos usan es que un ateo es quien niega la existencia de cualquier Dios. No lo estoy inventando. Discúlpenme, amigos ateos, si no les gusta esa definición, entonces vayan con la Real Academia para que se lo redefina. Pero hoy y siempre ha sido la definición típica. La segunda es persona que niega la existencia de Dios. Y si la niega es porque no hay evidencia, según ellos.
doctrina, opinión, actitud que niega la existencia de Dios o que niega la existencia de Dios, muy similar a la primera. Eso es el ateísmo. Yo no lo inventé, está en los diccionarios más importantes que tenemos en el mundo. Y veíamos la vez pasada algunos de los ateos más conocidos en la historia. Por cierto, todos ellos tienen libros en español. Y si ustedes no han escuchado de ellos, van a escuchar. Y si sus hijos no han escuchado de ellos, van a escuchar. Por eso estamos haciendo esto. Porque, díganme ustedes, ¿creen que nuestros hijos deben estar expuestos a ideas contrarias a las nuestras? Van a estar. No es cuestión de si van a enterarse de estas cosas o no. Es cuestión de cuándo. Ya están expuestos. ¿Cuántos de nuestros hijos tienen acceso al Internet? Si tienen acceso al Internet, estos libros están en línea. Todos estos libros están en línea. Los pueden encontrar. Entonces, no es que... ¿Para qué es una vacuna? ¿Cómo funciona una vacuna? Crea inmunidad. ¿Y de qué forma crea una inmunidad? ¿Está alguno de nuestros médicos por acá? Bueno, todavía no. Una vacuna viene siendo el virus atenuado que no produce la enfermedad, solamente produce... Exactamente, es el virus atenuado, es la misma enfermedad, pero atenuada. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Les estoy dando los argumentos de los ateos. Estos son los ateos más conocidos, los más... Toda la potencia del ateísmo está concentrada en estos 4 hombres. Hay otros, pero ellos son los exponentes más populares que hay hoy en el mundo. Por ejemplo, Richard Dawkins, en uno de sus libros que se llama El gen egoísta, fíjense en lo que dice de la fe cristiana, específicamente está hablando de la fe cristiana. La fe es confianza a ciegas, sin evidencia o aún a pesar de la evidencia. Es decir, está diciendo que la fe nuestra es fe ciega. ¿Es cierto eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, nunca ha sido fe ciega. Cuando Moisés llegó, Dios le aparece a Moisés y Moisés le dice, oye, tú me estás diciendo que vaya a sacar a estos judíos, pero no me van a creer. ¿Cómo me van a creer? ¿Y qué le contesta Dios? ¿Qué le dice Dios? No, pues tú ve y ahí diles que crean, que no sean necios. ¿Eso fue lo que les dijo? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Ve, llévate esta vara y vas a ver las tremendas cosas que voy a hacer yo a través de ti con esta vara. Hizo milagros. Jesús, cuando se encuentra con el cojo y le dice, tus pecados son perdonados, ¿qué empieza la gente alrededor a murmurar? ¿Cómo puede perdonar los pecados? ¿Cómo puede Pues ¿quién se cree? ¿Creído Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o agarra tu lecho, levántate y vete a tu casa? Y el hombre agarra y se levanta y se va. Ese es el tipo de fe que nosotros tenemos. Está basado en lo que vieron los discípulos y en lo que tenemos de testimonio de ellos. No es una fe ciega, no es así como que, necesito un novio, me voy a casar y no tengo a quién. Voy a salir y a ver al primero que se me atraviese y que me diga que sí, con ese me caso. ¿Es eso lo que hacemos? ¿Fe ciega? No, vamos y conocemos a la persona y salimos y vamos a un café y luego las familias se conocen y a lo mejor ahí decimos, no, la suegra está muy... Mejor le muevo aquí a otro lado. O después de un año de casado ya la... No, pues ahí ya ni modo. ¿Sí? Pero este no es el tipo de confianza. Y si Pancho Villa estuviera en nuestra clase, le diría, ¿y dónde leíste? ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde está la evidencia, Ricky? ¿Sí?
porque esto se lo sacó de la manga y hablábamos un poco la vez pasada de que muchas veces lo que hacen es, en vez de sacar pruebas, sacan trucos, se los sacan de la manga y ahí está, la fe es creer sin evidencia, tome. ¿Por qué? Eso no es lo que viene en la Biblia. No es ni siquiera lo que viene en el diccionario. Fe es sinónimo con confianza. Yo confío en ti, yo tengo fe en ti, basado en lo que tú eres, en la relación que tenemos. Yo le tengo confianza a mi esposa, que llevo un rato casado con ella y sé cómo es, sé quién es, sé su carácter, la conozco. En eso está basada mi confianza en ella. Pero aquí pues ellos no quieren llevar la carga de la prueba, voltean la tortilla y cuando dicen, bueno, yo soy creyente, tú eres ateo, tú prueba que Dios no existe, tú dices que es ateo, Dios no existe, dices no, respondes a la pregunta, ¿Dios existe negativamente? Bueno, ¿por qué no crees? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuál es la evidencia que tú crees que tú tienes de que Dios no existe? Y dicen, no, tú eres el creyente. Tú demuestra por qué Dios sí existe. No permitamos eso. Si fueran agnósticos, dicen, no sé. Yo diría, ok, ahí sí entonces tenemos nosotros la responsabilidad de mostrar ahí la evidencia. O si yo digo que sí, entonces yo tengo la carga de la prueba. Pero a fin de cuentas, ambas cosmovisiones, ambas ideologías tienen la carga de la prueba. Y eso es lo que vimos la vez pasada. No vamos a ver mucho más de la carga de la prueba, al menos que se necesite en contexto, pero también decíamos que usan falacias lógicas. Perdón, ¿qué es una falacia lógica? Es un truco retórico. Es algo que cuando usted lo escucha dicen, suena razonable, pero cuando uno le rasca más, no tiene sentido, no hace lógica, como diría el ranchero. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿qué les parece? ¿Sí? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta del ateísmo? Tengo amigos ateos, les podemos preguntar también. ¿Están claros hasta acá? ¿Quién tiene conocidos, amigos o familia ateos? Sí, a ver, levanten su mano bien alto, todos. Wow, veo al menos una tercera parte aquí. Esto es importante saberlo cuando tengan conversaciones con ellos. Entonces usan estas falacias lógicas o trucos retóricos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el libro de Sam Harris que se llama El fin de la fe. Y él empieza su libro, vamos a ver el inicio de su libro, empieza así, está un poquito pequeño, lo voy a leer aquí. Dice, el joven sube al autobús. Cuando éste sale de la terminal, va vestido con un abrigo. Debajo del abrigo lleva una bomba. Bolsillos llenos de clavos, cojines y raticida, veneno para rata. El autobús está lleno de gente y se dirige al centro de la ciudad. El joven se sienta junto a una pareja de edad mediana y esperará a que el autobús llegue a la siguiente parada. La pareja sentada a su lado parece querer comprar un nuevo refrigerador o nevera. La mujer está decidida a comprar un modelo concreto, pero al marido le preocupa que sea demasiado caro y señala otro en el folleto que ella mantiene abierto sobre su regazo. La siguiente parada asoma a lo lejos y las puertas del autobús se abren y la mujer comenta que el modelo elegido por su marido no cabe en el espacio que hay bajo los armarios de la cocina. Nuevos pasajeros ocupan los últimos asientos libres y empiezan a amontonarse en el pasillo. El autobús está lleno. El joven sonríe, presiona un botón y se destruye a sí mismo, a la pareja a su lado y a 20 personas más que viajan en el autobús. Los clavos, los cojines y el raticida se encargan de que haya más bajas en la calle y en los coches circundantes. Todo ha
salido según el plan. Los padres del joven se enteran pronto de lo sucedido y aunque se apenaran por perder un hijo, sentirán un tremendo orgullo por lo que ha hecho. Sabrán que está en el cielo y que ha preparado el camino para cuando ellos le sigan. También ha mandado a sus víctimas al sueño eterno. Es una victoria doble. Los vecinos encontrarán su acto digno de ser celebrado y honrarán a los padres del joven regalándoles comida y dinero. Todo esto son hechos. Déjeme hacer una pausa. No son hechos. Esto se lo inventó. Es una historia ficticia. Y lo maneja como hechos. ¿Y vieron la historia del refrigerador y de esta cosa? ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Te está jalando. Te está trayendo adentro de la historia para que sientas empatía por la gente que está ahí. Está apelando a tus emociones. Pero esto es una historia. No son hechos. Es algo que se inventó. Fíjense lo que dice después. Eso es lo único que sabemos con seguridad de este joven. Pues sí, porque es lo único que se inventó del joven. ¿Podríamos deducir algo más a partir de su conducta? ¿Era popular en el instituto? Pues no nos lo dice. Pero él lo inventó. ¿Era rico o pobre? Pues tampoco lo dice. ¿Tenía una gran inteligencia o tenía poca? Sus actos no nos proporcionan ninguna pista al respecto. ¡Ay, pobrecito! Pero si le inventó la historia. Tenía educación universitaria, le esperaba un brillante futuro como ingeniero. Su conducta no contesta a preguntas de este tipo ni de otros cientos. ¿Por qué entonces resulta tan trivialmente sencillo saber? Casi podríamos apostar la vida a que acertaremos. ¿Cuál era la religión del joven? Eso es lo que él trata de hacer. Islam. Porque eso quiere que tú pienses que es Islam, pero no pudo haber. Eso no lo sabemos según esto. Si yo voy a enjuiciar si yo sometiera esta historia a juicio, podríamos decir con toda seguridad, más allá de la duda razonable que era islámico, con la información que tenemos. No sabemos. Es una historia inventada. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Primero, estas son las falacias. Si estuviéramos en un juicio y Mark, el abogado, hubiera estado en ese lugar, estas son las objeciones que él habría impuesto, se habría levantado y habría dicho esto: señor juez, esta historia es ad hoc, quiere decir, se la sacó de la manga, no tiene correspondencia con la realidad porque se la inventó. Número 2, está apelando a las emociones, que es una de las primeras cosas que se le dice al jurado. El juez le dice al jurado en un juicio: no tome una decisión basada en sus emociones, tome una decisión basada en los hechos. Eso es lo que le dicen a uno en un juicio. Relevancia, ¿qué relevancia tiene esto con la pregunta, ¿existe Dios? ¿Tiene relevancia esto? Objeción, su señoría, no tiene relevancia la pregunta que estamos analizando. Tercero, esto es una apelación al instinto y una generalización. Algunos de ustedes dijeron, ¿es Islam? Bueno, no necesariamente. Si ustedes concluyeron que es Islam, están generalizando, porque pudo haber sido otra ideología. Y último, asume hechos no en existencia. Su señoría, esto no tiene base en la realidad, es algo que él se inventó. Ese es el tipo de truco, pero cuando uno lo lee, dice, ay, pobrecita pareja que estaba ahí al lado, viendo el refrigerador. Pero no tiene relevancia la pregunta que estamos analizando. Sorry, Sam Harris. ¿Cuál es el punto de Sam Harris aquí?
la religión es dañina. Ese es el punto. ¿Tiene razón? ¿La religión daña o no? Uy, vamos a meternos a controversia. Una pregunta. La religión, cuando la convierte de fe a fanatismo, ¿Ok? ¿Qué tal esto? También el ateísmo daña. La cuestión aquí no es si la religión daña o si daña el ateísmo, el problema aquí es el ser humano. El ser humano está corrupto. Eso es lo que está pasando aquí. Porque si uno va, por ejemplo, con Hitler, ¿me prestas tu hojita? Si uno va con Hitler o con Mao Tse en China o Stalin, déjenme darles un dato interesante. En el siglo XX, estos 3 hombres eliminaron a más gente en este planeta que todos los siglos anteriores. Si juntamos todos los muertos que ha habido en todas las guerras hasta el siglo XX, estos ganan en un solo siglo. Y déjenme decirles algo, ninguno de estos era cristiano. Los amigos ateos ahorita se pondrían de pie y dirían, no es cierto, Hitler dijo que era cristiano varias veces en discursos públicos. Ok, yo me imagino que entonces ellos se creen todo lo que dicen los políticos en sus discursos públicos, ¿no? ¿Deberíamos creerles a los políticos cuando hacen discursos públicos? Bueno, vamos a ver en qué página está esto. En su página 14 de su escrito, dice en el segundo párrafo, vamos a empezar desde el primer párrafo, página 14. Les doy un momentito que lo busquen. Dice así: si usted analizara los grandes genocidios del siglo XX, conocidos como los más sangrientos de todos los siglos anteriores, el debate sería acerca de quién fue el responsable por más muertos, Adolfo Hitler, Joseph Stalin o Mao Zedong. Y alguno de estos le puede parecer ser un hombre religioso, tal vez debería excavar más profundo. Si pensamos que alguno de estos era creyente en Dios, tenemos que rascarle más. Algunos gustan decir que Hitler era religioso por algunas de sus referencias a la religión y a Dios en discursos públicos. Uno debería preguntarse si esta gente de verdad se cree todo lo que dicen los políticos en público acerca de lo que creen. Si usted lee sus conversaciones privadas de sobremesa, escritas posteriormente por su secretaria, usted verá que Hitler se burló de la fe cristiana, por ejemplo. En una de las noches de julio 11 y 12 de 1941, ya entrada la Segunda Guerra Mundial, Hitler dijo esto: el golpe más duro que jamás ha sufrido por la humanidad fue el surgimiento del cristianismo. Ahí está la referencia para quien la quiera buscar. Luego, el 14 de octubre de 1941, Hitler dijo: lo mejor es dejar que el cristianismo sufra una muerte natural. Gradualmente los mitos se desmoronan. ¿Suena esto a un cristiano? Como dice su señoría, I rest my case. Y pueden seguir leyendo. Tenemos a Mao Tse y a Stalin. La única pregunta es, ¿cuál de estos fue más sanguinario que otros? Gracias. ¿Cuál fue más sanguinario? Bueno, déjenme decirle, Stalin formó un estado basado en el comunismo cuya religión oficial era el ateísmo. Sí, dije religión. Ok, perdón, no religión, ideología.
era el ateísmo. Sigamos. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Cuál es la verdad? Seamos justos. Seamos justos. En primer lugar, la religión puede destruir. Mucha gente en la historia ha utilizado la religión para justificar, por ejemplo, la esclavitud. Pero la religión también puede edificar. Fue William Wilberforce, un cristiano, el que comenzó a oponerse a la esclavitud en Inglaterra. Y él la condenó de la manera más tremenda. Entonces, y por el último, el ateísmo también puede destruir. Mi conclusión de esto, ¿qué es? El hombre tiene problemas. Dios es la solución. Veamos otro escrito por acá de Richard Dawkins. ¿Él de qué se queja? Bueno, él se queja, él dice, lo más probable es que no exista porque hay evolución. ¿De dónde venimos? Él contesta, de evolución. Amigo Richard, de veras. Porque para que haya evolución debe haber ya un ser vivo con información genética, es decir, como con 300 volúmenes de información. Si pusiéramos la información que cada uno de nosotros tiene en una sola célula, tendríamos que escribir 300 libros así de gordos para que cumpliera toda la información del ADN. Es una cosa maravillosa. Yo le preguntaría a Richard Dawkins, ¿de dónde salió esta información? ¿De dónde viene? Ahora él dice, el método científico es la forma más clara y más válida de llegar a la verdad. Sí, pero ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa con el método científico? Ustedes díganme, ¿para qué está diseñado el método científico? A ver, hay científicos acá. ¿Para qué está diseñado el método científico? Tenemos aquí un universo, ¿sí? Y en este universo es todo lo material. La ciencia se dedica a estudiar lo que hay aquí adentro. ¿Dios está aquí adentro? Dios se puede manifestar aquí adentro, pero Dios está fuera de esto, porque Dios es el creador de esto. Por lo tanto, Dios tuvo que estar afuera del universo. Ahora, si tratamos muchas veces me dicen, demuéstrame con ciencia que Dios existe. Bueno, cuando tú me demuestres la temperatura con un barómetro, te explico. Porque un barómetro es para medir la presión, no la temperatura. Estás buscando el método incorrecto para demostrar la existencia de Dios o no. Y lo vamos a hacer cuando lleguemos al agnosticismo. Aquí no, aquí Él tiene la carga de la prueba. Ahora, porque la evolución es verdad, yo le diría, ok, no estoy de acuerdo, pero te cedo la idea de que la evolución sucedió. Si la evolución sucedió, yo creo que fue un milagro, porque todo lo que debió haber sucedido antes de eso, para tener un ser vivo con información genética que se reproduzca y lleguemos aquí todos nosotros, me parece intervención divina. El método científico no demuestra ni refuta a Dios, al igual que una regla no demuestra o refuta la temperatura. Si te doy una regla y te pregunto, ¿cuál es la temperatura? Pues, ¿esto qué? Ahí está la regla, es fácil. Dale. Está la regla. Está el método científico, demuéstralo. Es lo mismo. Son trucos retóricos. Son trucos de prestidigitación, de magia.
Es irrelevante la evolución, si sucedió la evolución o no. Es irrelevante a la pregunta de si existe Dios o no. ¿Están de acuerdo? Sí, veamos todo esto, porque esto es lo que se van a encontrar, si no es que ya se lo han encontrado. Entonces, como decíamos, la verdad es que el método científico no demuestra ni refuta a Dios, igual que una regla no demuestra o refuta a Dios. Por ejemplo, si estamos en un juicio y necesitamos demostrar algo, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿amas a Ronnie? Sí. No te voy a poner en evidencia. Ya lo sabíamos. Te tenemos en Facebook y lo sabemos. Yo te digo, demuéstramelo con ciencia. El método equivocado. Es el método equivocado. Pero si estamos en una corte de la ley y tuviéramos que demostrar eso, ¿podríamos hacerlo? Claro que podríamos hacerlo. Hay testigos. Ellos tienen amigos mutuos. Tienen familiares. Ella puede testificar. Él puede testificar. ¿Sí? Podemos dar un juicio basados en la evidencia circunstancial de sus vidas. Podemos ir a su Facebook y ver. O si se odian ahí, o a lo mejor ni siquiera están en el Facebook. ¿Sí? Cuando su esposo deje de estar en su Facebook, ahí sí. Pues sí. Es evidencia. Sí. A ver, primero el hermano que levantó la mano. A veces para amar a una persona tiene que existir la química hacia la persona para poder que puedan las dos personas compaginar. Si no hay química, nunca. Sí, pero es más allá de la química. Sí, porque yo no puedo revisarte y hacerte un análisis de sangre para ver si amas a Yesenia. Ahí nunca va a salir el análisis. Claro que no. Pero sí tenemos evidencia circunstancial. Se puede demostrar en un juicio de la ley, sí. Uh-huh. Bueno, hubo un caso de crimen de un pastor que su esposa lo mató. Entonces, toda la congregación, así como todos, tenemos evidencia de que ama a su esposa. Era la líder de la iglesia, era todo amor y dulzura. Ajá. Nadie pensaría Que lo ¿qué motivó uh-huh. a matar, a hacer el crimen? Uh-huh. Entonces decían, no, es que tuvo que haber entrado alguien, tuvo que haber pasado algo. Debe haber un Detrás motivo. de las puertas no sabemos qué es lo que pasa. Uh-huh. O sea, hay evidencia, Uh-huh. aparentemente, Uh-huh. pero las pruebas Uh-huh. tienen que comprobar que en realidad había amor. Y Ajá. eso es difícil, probar una intención es difícil, pero se puede hacer. Sí se puede. Porque Y es lo que hacen los detectives. Cuando estuvo J. Warner Wallace acá, es lo que ellos hacen. Se meten más allá de lo superficial. claro. ¿Sí? Se meten a ver qué ha escrito esta persona. Vamos a ver las cartas que ha escrito los últimos 20 años. ¿Sí? Y así han agarrado sujetos asesinos que durante 20 o 30 años estuvieron libres y sale la evidencia y los llegan a enjuiciar después de 20 o 30 años, porque aquí en Estados Unidos no hay lo que se llama estatuto de limitación, es decir, cualquier otro delito, sí, un robo, después de unos años ya se considera absuelto el culpable, no en el asesinato. Un caso de asesinato aquí en Estados Unidos al menos permanece abierto hasta que se pueda cerrar, si no se queda abierto. Entonces el método científico no es el método correcto, pero tenemos cortes de la ley y estos otros métodos funcionan. Otro de sus argumentos de Richard Dawkins dice, bueno, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y así los veo algunos rodando los ojos. No les digo, a veces cuando leo esto me dan ganas de arrancarme el hígado a cucharadas porque es una mala idea. Perdón por el visual, pero es lo que me... Sí. Es un mal argumento. Nosotros los creyentes tenemos un nombre para los dioses creados. ¿Cómo se llaman? Ídolos. Si Dios fue algo creado, entonces ya no es Dios.
necesitas una causa inicial para todo, y esa causa termina, el último dominó del universo termina con Dios o empieza con Él, como lo quieran ver, de aquí para allá o de allá para acá. Richard, eso es un mal argumento, es una falacia de categoría, es decir, está poniendo a Dios en una categoría que no le pertenece. Dios no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Y es un hombre de paja. ¿Qué es un hombre de paja? ¿No ha oído de esto? Eso es una falacia lógica que quiere decir, bueno, cuando tengo aquí una idea, si yo tengo una idea y te explico mi idea y tú tienes que refutar esa idea, bueno, en vez de refutar esta idea, yo hago otra idea que a lo mejor se le parece, pero no es lo que tú dijiste, y entonces refuto esta idea en vez de refutar esta. ¿Sí me entiende? Estoy haciendo trucos de magia. No vayamos para allá. Ay, Dios mío, me tientas, hermano. ¿Qué es lo que dice aquí el amigo Richard Dawkins? Otra de sus objeciones dice: un Dios capaz de monitorear y controlar continuamente el estado individual de cada partícula en el universo no puede ser simple. Peor aún, desde el punto de vista de la simplicidad, las otras partes de la gigantesca conciencia de Dios están simultáneamente preocupadas por los hechos, emociones, oraciones de cada ser humano y de cualquier otro extraterrestre que pudiera haber en otros planetas, en esta y en otros 100,000 millones de galaxias. Suena interesante, pero adivinen qué. Richard Dawkins tiene un cerebro de 3.5 libras. Le estamos agregando más, le estamos poniendo como 50% más de materia gris. Pero si Richard Dawkins ya sabe entonces cómo funciona la mente de Dios, es porque es Dios. Y yo no me atrevo a hacer ese tipo de afirmación. Por otro lado, si comparamos nuestras mentes son extremadamente simples. Son sustancias inmateriales sencillas. Tienen la capacidad de hacer cosas complejas, como hacer matemáticas o cálculo o física o dibujar una pintura compleja, pero es una estructura extremadamente sencilla. Y al mismo tiempo Dios es un ser extremadamente puro y simple, es espíritu. El que pueda hacer cosas complejas no quiere decir que tenga un cerebro o una conciencia que tenga que ser más compleja. Esto no es un argumento, es una mala idea. La verdad aquí de esto es que si el cerebro de 3.5 libras de Dawkins puede resolver los enigmas más profundos de este universo inmenso y su historia, da miedo pensar lo que algo realmente inmenso como la mente de Dios podría hacer. Yo, para decir que entiendo la mente de Dios, tendría que ser Dios. Y si eso es el caso, entonces lo único que está haciendo Dawkins con esto es demostrar la existencia de Dios y atribuírsela a sí mismo. Por esta y otras razones, hay otros ateos razonables que dicen esto. Michael Ruse, este hombre es ateo, pero cómo me cae bien. Es como el Santa Claus de los ateos, este hombre. Porque es una persona razonable. No estoy de acuerdo con su ateísmo, y él también usa algunos de estos trucos para quitarse de la carga de la prueba. Pero esto es lo que dice del libro de Richard Dawkins. Nada más hay que ver a veces los ateos yéndose contra otros ateos. Es muy interesante. El otro día estaba teniendo una conversación con uno de ellos en línea, en tiempo real, y estaba hablando y entró otro y empezó a ayudarme porque vio que estaba mal el otro amigo ateo. Entonces yo nomás me hice un ladito y dale, yo ya no tengo tiempo de esto, voy con mis hijas.
Es lo que pasa un poco aquí. Dice Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, fracasaría cualquier curso de introducción a la filosofía o la religión. Si sometiéramos sus escritos, dice Michael Ruse, fallaría miserablemente el examen. El espejismo de Dios me hace tener vergüenza de ser ateo. Déjenme decirles algo. Esto es lo más fuerte que tiene que ofrecer el ateísmo. Es lo más fuerte. Y esa es una de las razones por las que no soy ateo. Hay mucha más información en sus escritos, pero déjenme terminar con esto por ahora. Antes de terminar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿No? ¿Todo está bien? ¡Wow! ¿Ya están listos para ir a ser un amigo ateo? Instituimos el día de hoy como el día de busca un amigo ateo y tráelo a la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué se ríen? Sí. Y un saludo a mis amigos ateos que están por ahí en internet. Bueno, terminemos con esto. Puntos para casa. ¿No se han preguntado si la palabra ateo viene en la Biblia? Sí viene. Viene en un solo pasaje y viene en este pasaje de Efesios, pero viene escondido. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿A quién le está hablando? A la iglesia en Éfeso. Ustedes vivían sin esperanza y sin Dios. Esta palabra, si la buscan en el griego, es esa misma. Ateos. Pablo lo que está diciendo aquí es, ustedes en un momento dado estaban alejados también y estaban viviendo sin Dios, estaban viviendo como ateos y estaban viviendo sin esperanza. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Pablo entendía muy bien que en el ateísmo el ser humano últimamente es un saco de ADN con el único propósito de replicarse. Si uno es honesto, eso es la conclusión lógica. El ser humano últimamente, siendo una conglomeración de masa, no es más valioso que una cucaracha. Y eso es precisamente lo que usaron los nazis para decir, los judíos son menos que nosotros, la raza aria nuestra es mejor. Esa es la conclusión a la que llegó Hitler, y en el ateísmo, ¿por qué no? Eso es a lo que lleva. Pero ¿qué dijo Pablo? Dice, ustedes vivían en otro tiempo sin Cristo, porque en Cristo uno encuentra una identidad diferente. Uno entiende que uno es creación de Dios, que estamos hechos a la imagen de Dios, y eso es lo que nos da valor. O tal vez no seas ateo, pero, y aquí va la pregunta difícil, ¿vives como uno? A lo mejor dices, sí, soy cristiano y vienes a la iglesia, o sí dices, creo en Dios, pero tu vida refleja que vives como alguien que dice, sí creo, o tus hechos de tu vida dicen, realmente no lo creo. Pregunta para todos nosotros. Sigue el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, que eran ateos, que estaban alejados de Dios, han sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos quita nuestro ateísmo? La sangre de Cristo, el acercarnos a Cristo. Y a lo mejor tú eres ateo o eras ateo, o en algún momento lo fuiste, pero ¿sabes qué?
Muchos de nosotros estuvimos ahí también. A lo mejor no lo decíamos, a lo mejor decíamos, yo pertenezco a X o Y religión, pero realmente estábamos viviendo como ateos. Pero ahora dice, te puedes acercar a Cristo para resolver esa cuestión. Dice, porque el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Se acuerdan cómo en el primer versículo usted dice, ustedes vivían sin paz? La paz no la vas a encontrar, déjame decirte, no la vas a encontrar en el ateísmo, no la vas a encontrar en el hinduismo, ni siquiera la vas a encontrar en la religión cristiana. Simplemente hacer las veces de decir, soy cristiano y vengo acá. Lo vas a experimentar, esa paz la vas a experimentar cuando te hagas amigo de Cristo y lo dejes ser el Señor de tu vida. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Separación entre quién y quién? Nosotros y Dios. Ese es el camino. Las religiones no dan paz, solo Jesús la da.